Las Escrituras son claras, pero los errores persisten. El sacrificio de la misa continúa celebrándose, a pesar de las últimas palabras de Cristo en la cruz. Consumado es. Las estatuas son tratadas como cosas sagradas, aunque los 10 mandamientos prohíben tanto el hacerlas como el inclinarse ante ellas y rendirles culto. María es proclamada como mediadora de toda gracia, a pesar de que el Nuevo Testamento enseña que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y al pueblo se le enseña que tiene que hacer obras para salvarse, aunque las Escrituras dicen claramente que la salvación es por la gracia, por la fe, y eso no de vosotros, es don de Dios. Muchos católicos modernos han escogido ignorar ciertas doctrinas de la Iglesia romana porque las consideran desfasadas, pasadas de moda. Un error bastante común que existe hoy es la idea de que el Vaticano II cambió muchos de esos dogmas. El Segundo Concilio Vaticano, que se inició en el año 1962, tenía como finalidad modernizar a la Iglesia Católica, pero modernizar en la forma exterior, en la forma simplemente en la presentación, diríamos, pero no en el fondo. Varias veces la Iglesia Católica ha hecho hincapié, ¿no? Y Ecclesia semper idem. La Iglesia siempre es la misma, siempre es igual y no puede cambiar. ¿A qué es debida esta apostasía de la Iglesia Católica del cristianismo bíblico? Es porque ella eleva la tradición y las enseñanzas de la Iglesia no solo al nivel de las Escrituras, sino también por encima de ellas. El Nuevo Testamento describe al cristianismo como la fe que fue una vez dada por medio de Cristo y sus apóstoles. Pero el catolicismo ha seguido añadiendo nuevas doctrinas a la fe católica romana, tomándolas de las tradiciones de los hombres. La creencia de que la naturaleza del pan cambia en la misa no fue añadida como dogma hasta el Concilio de Letrán en 1215, cuando por primera vez la Iglesia romana oficializó la teoría de la transubstanciación. El purgatorio fue declarado dogma en 1274, la Inmaculada Concepción en 1854, la infalibilidad papal en 1870, la Asunción de María en 1950. El Concilio Vaticano II dejó claro que la Iglesia Católica seguirá basándose en la tradición. La Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza acerca de todas las verdades reveladas. Por eso, se han de recibir y venerar ambas con un mismo espíritu de piedad. Uno de los profesores en el pizarrón estaba escribiendo todos los años en los que habían sido establecidos los diferentes dogmas de la Iglesia. Y al final, luego que estuvo todo escrito, dijo, bueno, ¿qué sería de la Iglesia Católica si tuviéramos que anular todos estos dogmas? Y él mismo razonando dijo, yo creo que quedaríamos en nada. Entonces, ese fue el primer impacto en mi vida. Y de ahí comenzaron grandes preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Jesucristo no habrá predicado el Evangelio completo y dejó la tarea a la Iglesia para que establezca dogmas y nuevas doctrinas? Es el error de poner la Iglesia sobre Cristo, el poner la Iglesia sobre la Escritura. Y entonces se viene a caer en el autoritarismo dogmático de la Iglesia, con lo cual se tiraniza al pueblo sencillo. Ese conflicto entre la Escritura y la tradición estaba en el centro de la Reforma durante la Edad Media. Doctor Lutero, ayer usted confesó que estos escritos son suyos. Díganos ahora, si usted persiste en lo que ha escrito aquí, o si está preparado para retractarse de esos escritos y las creencias en ellos contenidas. Pido perdón si soy aliado falto en cuanto a los modales que convienen en estas cortes. Pero ustedes me piden que me retraiga de estos escritos. ¿Críticos protestantes? No exactamente. Los líderes de la Reforma eran todos sacerdotes y teólogos católicos. El teólogo católico John Wycliffe fue uno de los primeros.
Sus problemas comenzaron cuando empezó a enseñar que la Biblia es la única fuente de verdad. Roma lo silenció, y 44 años después de su muerte, exhumaron y quemaron sus huesos por su apartamiento de la autoridad de Roma. En 1415, el sacerdote y teólogo católico de la Universidad de Praga, John Huss, fue quemado en la pira. ¿Cuál fue su crimen? También había hecho de las Sagradas Escrituras su única regla en cuestiones de fe. Después de 16 años como sacerdote, Ulrico Zwinglio rompió con la Iglesia Católica cuando ya no pudo poner la tradición al mismo nivel que las Sagradas Escrituras. Juan Calvino estaba estudiando para el sacerdocio cuando experimentó la conversión espiritual. Dejó la Iglesia poco después. Martín Lutero era sacerdote y profesor de teología en la Universidad Católica de Wittenberg. Objetó a que los representantes del Papa vendiesen perdones para evitar el purgatorio, a fin de financiar la construcción de la Basílica de San Pedro. Lutero redactó una lista de 95 razones por las que esto era un error, y la clavó en la puerta de la iglesia en Wittenberg. Los escritos de Lutero ayudaron a formar los 3 principios rectores del llamamiento a la Reforma del siglo XVI. La Biblia es la única fuente de verdad para la salvación. El hombre es salvado por Dios mediante la sola fe. Cada creyente tiene acceso directo a Dios solo por medio de Jesucristo. Cuando le ordenaron que se retractase, Lutero respondió: «Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios». Escapó vivo por muy poco. Estos hombres fueron todos católicos leales, cuyos intentos de reformar su iglesia y devolverla al cristianismo bíblico se vieron enfrentados a una vigorosa oposición de parte de sus superiores. Este es un antiguo problema. Un día, mientras andaba por un trigal en día de sábado, el Señor Jesús tuvo también un choque acerca de la tradición con los líderes judíos de su tiempo. Sus discípulos estaban recogiendo espigas de trigo y comiéndolas. Además, cuando comían su pan, no se lavaban ceremonialmente las manos, según las enseñanzas de los rabís. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos leemos que los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué no andan tus discípulos conforme a la tradición de los ancianos? Jesús no se arredró, reprendió a los líderes judíos por elevar las enseñanzas de los rabís al mismo nivel que la palabra sagrada de Dios. Los acusó de enseñar por doctrinas preceptos de hombres. No podía obedecer la tradición de los ancianos sin desobedecer la palabra de Dios. Prefirió obedecer a Dios antes que a los hombres. En la actualidad, muchos católicos están tomando esta misma decisión. Yo abandoné la Iglesia Católica cuando me di cuenta de que no seguía las enseñanzas que hay en el Nuevo Testamento. Hay una gran carga en mi corazón por todas las personas católicas y especialmente por las religiosas, porque yo sé que mucha gente dentro del catolicismo busca sinceramente al Señor Jesucristo, busca sinceramente adorar al Padre y vivir una vida en el Espíritu, pero no lo logra por la idolatría. Después que yo encontré a Cristo, yo tuve que dejar la Iglesia Católica absolutamente por razones doctrinales. No tenía ninguna otra razón, porque les amo, he vivido, he nacido en la Iglesia Católica y todo, pero mi vida y mi conciencia es incompatible con ese tipo de doctrina. No es un cambio de religión, sino que es un cambio de vida, es un encuentro verdadero con Dios, es una experiencia personal. Muchos de nosotros hemos creído que hemos estado en la verdad, pero la verdad es Jesucristo, no es la religión. Y espero que ustedes, señores católicos, pudieran darse cuenta de que hay algo más importante, algo más valioso, es la oferta más importante que jamás usted haya podido escuchar en su vida, que es el de la vida eterna a través de la salvación del Señor Jesucristo.
La verdad no está en la religión, sino en Jesucristo mismo. El camino de salvación católica romana es una esperanza falsa, porque no es el Evangelio de Jesucristo que el Nuevo Testamento nos presenta. Desilusionados con la doctrina católica romana, muchos están acudiendo a la Biblia buscando respuestas. Esos católicos se han sorprendido al encontrar lo que la Sagrada Biblia dice. Lo primero que me choqueó fue que la salvación es un don de Dios, por gracia y no por nada que nosotros hagamos, que traíamos una tradición diferente, portarnos bien, ir a misa los domingos, confesarnos, etc. Un don de Dios en el cual nosotros no tenemos que hacer nada, sino simplemente creer en el Hijo de Dios, creer que resucitó de los muertos por el poder del Padre. Dijo en la cruz, consumado es, no hay nada más para hacer. La Iglesia Católica no te va a dar esta libertad que Cristo te da. Yo temía a la muerte porque no estaba seguro del cielo. Yo no sabía dónde iría. Entonces yo veía que en la Biblia aseguraba que en este mundo se puede saber si uno es salvo. Lo que lo salva a uno es la sangre de Cristo, creyendo que Él es el Salvador y Señor de uno, personal, de la vida de uno, para que uno pueda entrar al cielo. ¿Qué sacrificio podría yo hacer para merecer entrar al Señor y verlo cara a cara cuando me muera? Ninguno. Estoy muy seguro que voy al cielo porque no radica, no se basa en mis hechos, en mis logros, sino que el Señor Jesucristo ha prometido que Él ha estado preparando un lugar para mí porque yo le he aceptado. Y eso es lo que me sorprendió, que nadie me dijo estas cosas. Yo tenía que aprenderlos por la Biblia. Y me dolió porque yo pensé que los padres o la gente en la iglesia es un deber de ellos a enseñarnos el camino. Y ellos no me enseñaron cómo llegar al cielo. Cada una de estas personas ha dejado la Iglesia Católica Romana. Pero no es tanto lo que han dejado, sino y mucho más lo que han encontrado en el Señor Jesucristo. O sea, antes yo cuando era católica y vivía de tradiciones y de cosas, yo pensaba en la muerte como algo horrible, ¿no? Algo no me hubiera querido morir nunca. Tenía temor, tenía miedo, pero ahora no. Ahora va a ser el día de fiesta cuando yo me vaya arriba, al cielo, a verlo cara a cara. Va a ser muy hermoso. Voy a ponerme de rodillas, físicamente de rodillas, y le voy a dar las gracias. Y que por mí pues nada más puedo hacer, que no hay ninguna obra que yo pueda hacer, que ya lo hizo del todo por mí. ¿Y qué podría hacer yo? Y yo no merecía tal sacrificio, que Dios mismo viniera a morir por mí. Creo que le adoraré por toda la eternidad. De ella sal, tú mi amada, ven y sígueme. Olvídala y al monte ven, donde por ti morir. Como flores que al envejecer